Buenos días, hermanos. Pues damos gracias a Dios en esta mañana por este nuevo día que nos concede y pues también porque nos permite seguir estudiando su palabra. Así que entonces continuamos con nuestro devocional y estamos en el primer libro de Crónicas, capítulo 16. Estamos viendo la adoración de un pueblo santo para Dios y hoy es la segunda parte. Voy a leer el versículo 1 que dice de esta manera: Así trajeron el arca de Dios y la pusieron en medio de la tienda que David había levantado para ella, y ofrecieron holocaustos y sacrificios de paz delante de Dios. Bien, pues podemos ver en primer lugar que pues los últimos años el arca de Dios había estado en casa de Obed Edom y este hombre, había sido bendecido por Dios por esta causa. Pues desde que vimos que David intentó traer el arca a Jerusalén, pues él había escuchado de que el arca estaba en casa de Obed Edom y este hombre había sido bendecido por causa de tener el arca en su casa, y esto pues despertó el interés en David porque el arca estuviera en el lugar correcto, que David, pues como hemos visto en algunas ocasiones, seguramente tiene un buen conocimiento de la ley. Él se ha interesado en conocer pues los mandamientos de Dios, y se nota que él tiene conocimiento de que Dios había ordenado a Moisés que el arca y el culto siempre fueran establecidos en el lugar correcto en el que Dios mismo les mostrara. Y ahora David sabía que el arca debía de estar en Jerusalén y que ahí debía de ser instituido pues el culto a Jehová. Ahí debía de ser centrado y que todo el pueblo, todo el país, ahí debía de concentrarse para adorar a Jehová. Era muy necesario entonces que el arca pues estuviera en este lugar. Y pues cuanto más al saber que mientras estaba el arca en casa de Obed Edom, había traído bendición para este hombre Obed Edom. También podemos ver que pues ahora David quería que esas bendiciones entonces fueran para él y para todo Israel. Es obvio y es algo muy interesante que David, al escuchar de esas bendiciones que estaba recibiendo Obed Edom por causa del arca, pues que quisiera ahora para él, pero no solamente para él, pero también para todo Israel. Y es que quisiera que aprendiéramos o que entendiéramos que esta no es una acción egoísta. Al contrario, esto nos enseña que un verdadero adorador busca la bendición de Dios, obedeciendo y manteniendo una estrecha comunión con Dios y con su pueblo. Esto es muy importante que podamos entenderlo, porque hay pues comentaristas o hay detractores incluso que pues opinan que cuando David ve que Obed-Edom es bendecido por causa del arca, él egoístamente anhela la bendición para él. Sin embargo, esto pues debemos desecharlo, debemos entender que esto es una evidencia de que David es un verdadero adorador, porque él al ver la bendición de Obed-Edom, él desea que no solamente sea Obed-Edom, pero él anhela esa bendición también para él, y además anhela esta bendición para todo su pueblo, del cual ahora David es rey. Y esto es muy importante, es un anhelo que está bien encaminado. Si aún Jacob, deseando la bendición que le pertenecía a su hermano, pero que su hermano menospreció, Jacob, aunque
ciertamente buscándola de la manera incorrecta, porque la buscó de acuerdo a sus planes y a los planes de su madre. Él buscó esa bendición, pues David no lo está haciendo de alguna manera fraudulenta o tramposa como Jacob. Él está buscando esta bendición de la manera correcta. Entonces, definitivamente, esto evidencia un verdadero adorador en David. También podemos pues apreciar en esto que el cronista busca que los lectores que habían regresado del exilio entiendan lo importante que es el culto a Dios. El cronista está muy interesado en que los que están regresando de Babilonia, que es cuando se escribe este libro de Crónicas, pues comprendan que ahora al regresar a habitar nuevamente Jerusalén, algo que no deben de pasar por alto, algo que no deben olvidar es el culto a Dios. Es lo primero en lo que deben pensar y es algo que es vital ahora que han regresado, el no descuidar el culto a Dios. Y también podemos aprender aquí que ciertamente en el exilio del arca y en el exilio de Judá, Dios siempre fue fiel y misericordioso. Cuando el arca estuvo exiliada, es decir, recordemos que la razón por la que David está trayendo el arca de la casa de Obed-Edom es porque el arca había sido secuestrada pues por los filisteos, y pues esta, cuando fue regresada, estuvo pues primero pues vagando hasta llegar a la casa de Obed-Edom, y finalmente David pues decide traerla a Jerusalén. Pero en este tiempo pudimos ver que Dios fue fiel y misericordioso, pues estuvo derramando bendiciones. Y también Judá, mientras estuvo exiliado, aunque ciertamente fue por juicio a Judá por causa de su desobediencia, Dios no dejó de mostrarles su fidelidad y su misericordia, porque les protegió, les guardó y ahora les ha permitido regresar con bien. Así que esto es muy, muy importante, el entender esto, que pues Dios nunca dejó de extender su fidelidad y su misericordia. También podemos ver en este versículo que en esta ocasión los sacrificios son de paz. Dice que en nuestro pasaje que ofrecieron holocaustos y sacrificios de paz delante de Dios. Así que en esta ocasión, estos sacrificios de paz son en gratitud por la ayuda y la bendición de Dios por haber traído el arca. Y no fue como anteriormente, pues cuando Usa y el pueblo habían sido quebrantados. Y eso es muy importante, porque ¿acaso no podemos pensar en esta gran bendición de que ahora que ellos están ofreciendo esos sacrificios es porque hay gozo, porque hay gratitud, por causa de que Dios les bendijo en traer con bien el arca? Anteriormente el pueblo estaba triste y tenía que ponerse a cuentas con Dios, porque habían sido quebrantados por cuanto al querer traer el arca a Jerusalén no lo hicieron de manera correcta, no se informaron bien y la estaban transportando pues de manera equivocada. Pero ahora que lo están haciendo bien, pues Dios ha bendecido. Y es que eso nos debe de quedar bien claro, que cuando hacemos las cosas bien, cuando le damos a Dios la adoración correcta, Dios va a bendecir, pero no lo va a hacer cuando no lo hacemos bien. Recordemos a Nadab y Abiú, los hijos de Aarón, cuando ellos ofrecieron fuego extraño, ellos fueron eliminados, fuego del cielo descendió y los destruyó. Así que si nosotros ofrecemos de manera incorrecta la adoración a Dios, va a haber consecuencias, pero si lo hacemos correctamente, Dios va a bendecir.
Versículo 2. Y cuando David acabó de ofrecer el holocausto y los sacrificios de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová. Aquí vemos cómo es que David bendice al pueblo, y debemos comprender que David no está usurpando la obra del sacerdote, porque si hubiera sido así, pues él hubiera recibido la reprensión divina. Recordemos que cuando Saúl, al inicio de su reinado, allá en primero de Samuel capítulo 13 versículos 8 al 14, recibió la orden de Samuel de esperar los 7 días, y que iban a ofrecer sacrificios de paz, holocaustos y sacrificios de paz. Pero Saúl, al desesperarse porque Samuel no llegaba y ver que el pueblo se le desertaba, él entonces desobedeció, y él se adelantó a hacerlo. Y Samuel le recriminó esto y le dijo que iba a venir un hombre al cual Dios había escogido, y que dice en esos versículos de 1 de Samuel 13 del 8 al 14, que locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Así que Dios ahora ha designado a alguien diferente, a alguien al cual Dios escoge porque es conforme a su corazón. Así que es importante, porque entonces vemos cómo es que Saúl es desechado porque él ofreció locamente esto, pues quitándole y realmente usurpando el lugar de Samuel. Sin embargo, David aquí no está usurpando, porque él realmente no es quien está, pues, aunque en nuestra traducción dice que él está ofreciéndolos, realmente lo que está haciendo David es promoviendo, él está ordenando que los sacerdotes ofrezcan estos sacrificios, este holocausto y sacrificios de paz. Por lo tanto, aquí vemos que David es considerado como promotor de la verdadera adoración y de los frutos que trae la obediencia, esto es, la bendición de Dios. Así que está claro que si David hubiera usurpado el lugar del sacerdote, pues habría recibido reprensión. Sin embargo, aquí vemos que David no está usurpando, está promoviendo la verdadera adoración. Así que eso es muy importante, porque Saúl desobedeció, Saúl actuó locamente como le dijo Samuel. Por eso es que Dios se proveyó de un hombre conforme a su corazón, y que pues dirigiera ahora al pueblo de Israel. Quisiera terminar leyendo en Apocalipsis capítulo 14, versículos 1 al 3, que dice: después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas, y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Amados hermanos, que en esta mañana podamos entender la importancia de la adoración en el pueblo de Dios, y que podamos aprender a ser obedientes, a ofrecerle al Señor el culto y la adoración de la manera correcta, y que podamos ver que cuando lo hacemos así, Dios bendice, Dios derrama de sus bendiciones, y que ciertamente es importante la adoración, porque incluso se nos habla acá que delante del Cordero va a haber alabanza y adoración continua. Así que nuestra vida aquí en la tierra es la preparación para esa adoración.
No dejemos de adorar a nuestro Señor y no dejemos de proclamar el reino y el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El Señor les bendiga.